¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Wilson? Muy poquito, ¿cierto? Bueno, el pastor Wilson es de la ciudad de Florida, Valle. Anoche estuvimos en Galicia. En Galicia predicando la palabra, tremendo mensaje, muy rico el tiempo. Y bueno, Él nos acompaña acá. Que Dios lo bendiga. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Levante su manito para acá. Padre, oramos por este varón precioso. Gracias por traerle a esta tierra maravillosa, Sevilla, tierra de avivamiento, a traer palabra para inspirar, palabra para dar vida, palabra para sanar, palabra para transformar. Que cada palabra que salga por la boca de este varón sea palabra que produzca algo poderoso en la vida de tu pueblo. La gloria sea para ti, Señor. Hoy te lo presentamos, hoy declaramos a este varón santo, bendito, ungido y lleno de tu gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, mis amados. Gracias, pastor. Aleluya. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bendecidos porque estamos en el Señor. Amén. A ver, ¿cuántos siervos del Señor hay en este lugar? ¿Cuántas siervas del Señor hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Porque todos cuando nos estamos en el camino del Señor somos sus siervos y sus siervas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y es una bendición, ¿cierto? Es una bendición. También el Señor colocaba en mi mente y en mi corazón cuántos bienaventurados hay en este lugar. ¿Cuántos bienaventuradas hay en este lugar? Amén. ¿Por qué somos bienaventurados? A ver, ¿qué significa la palabra bienaventurado? ¿Qué hemos conocido que significa la palabra bienaventurado? Feliz, dichoso, bendecido. Amén. Y yo le quiero decir de parte del Señor que usted y yo somos bienaventurados. Que usted y yo somos bendecidos. Que usted y yo en el Señor tenemos su gracia y su favor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Y por qué somos bienaventurados? ¿Por qué somos bendecidos? ¿Por qué somos felices? Hay una cosa sencilla, pero poderosa. Es porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y eso nos vuelve a usted y a mí bienaventurados. No interesando la situación por la cual estemos pasando. No interesando también tal vez el momento, ¿cierto? El problema por el cual estemos atravesando. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y somos bienaventurados. Diga que está a su lado, usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado. Somos dichosos, somos felices. Contamos con la presencia del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Bien, damos gracias al Señor. Primeramente, gracias al pastor Juan Carlos. Ha tenido a bien que hoy estemos en este lugar. Y humildemente, con temor en mi corazón, ¿cierto? Con temor y temblor, cuando Dios me ha permitido exponer la palabra, lo hago con gran respeto y reverencia. Reverencia al Señor y con una gran responsabilidad. Amén. Porque el que se para aquí al frente a enunciar, ¿cierto? A dar el consejo de Dios, tiene que hacerlo con responsabilidad. Con temor y temblor. Y permitiendo que el Señor, conforme su propósito y su voluntad, hable a cada corazón. Amén. ¿Cuántos en esta mañana estamos dispuestos a que Dios nuevamente hable? Amén. Gloria al Señor. Entonces necesitamos corazones dispuestos, abiertos, que creo que es lo que tú y yo tenemos hoy en este lugar. Amén. Gloria sea a su nombre. El Señor colocó en mi corazón lo siguiente, mis queridos. Y creo que es de parte del Señor. ¿Cuántos que creemos firmemente que el Señor quiere bendecir más y más nuestras vidas? ¿Cuántos creemos hoy en este lugar, en esta mañana, que el Señor quiere llevarnos de mejor en mejor, de victoria en victoria? ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Yo creo, y hoy en un devocional precioso con el pastor Juan Carlos, él decía, Dios es un Dios de avanzar. Dios es un Dios de crecimiento. Dios no es un Dios, ¿cierto?, de estancamiento. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y Dios quiere que usted y yo cada día caminemos, aún las personitas nuevas que nos acompañan.
El Señor quiere hacer un proceso especial en nuestras vidas. Pero encontramos obstáculos, encontramos situaciones que quieren impedir que usted y yo logremos el propósito de Dios. Hay cosas, mis queridos hermanos, como decía, cierto, nuestro pastor, que se levantan cuando usted y yo queremos avanzar, cuando tú y yo queremos crecer. Es por eso que el Señor, cierto, hoy coloca en mi corazón y quiero que también en el suyo, que hay enemigos que se levantan en contra de nuestras vidas para que usted y yo no avancemos, para que usted y yo no crezcamos. Porque el propósito de Dios para nuestras vidas, vuelvo y lo digo con seguridad y certeza, es crecimiento, avance y bendición. ¿Cuántos lo creen así? No lo veo muy convencido. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al Señor. Entonces, hay que vencer esos enemigos. Diga conmigo, hay que vencer esos enemigos. A ver, ¿tenemos enemigos? ¿Tú tienes enemigos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entendemos que en el mundo espiritual, entendemos que con base, ¿cierto?, a lo que el Señor nos enseña, nuestros enemigos no son de carne y sangre, ¿cierto? Pero obviamente sabemos que ellos son influenciados. ¿Qué es un enemigo? ¿Tenemos enemigos? Sí. Y hay enemigos, ¿cierto?, que están allí constantemente en nuestras vidas. Y el propósito de ellos es dañarnos. El propósito de un enemigo es perjudicarnos. El propósito de un enemigo, ¿cierto?, es vernos mal. En todas las áreas. Física, emocional, espiritualmente. Y se levantan en contra de nosotros. A ver, dígame uno de esos enemigos que usted y yo tenemos. Una enfermedad. Bueno, una enfermedad es algo que se levanta, ¿cierto?, en contra de nuestra salud y que quiere vernos mal. Gloria al Señor. Bien, mi hermana, ¿qué otro enemigo tenemos? La avaricia. ¿La avaricia es un enemigo? ¿Sí o no? Claro, mis queridos, porque déjeme decirle, el Señor dice que el avaro es un idólatra, que está colocando al dinero en primer lugar en su vida. Y se vuelve, ¿cierto?, un enemigo que nos impide avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Qué otro enemigo tenemos? Bien, el orgullo, la pereza. Madrugar a las 3 de la mañana, ¿cuántos se le apuntan a ese desafío? Madrugar a las 3 de la mañana, en esa hora que el sueño está, ¿qué? Tan sabroso, tan rico, tan delicioso, ¿sí o no? Pero es un desafío, mis hermanos, y obviamente ahí dentro, ¿cierto?, la pereza. Mire, y todo ello que usted ha mencionado, y le doy gloria a Dios por eso, es lo que el Señor hoy quiere, por su Espíritu Santo, por su palabra, que usted y yo entendamos. Diga conmigo, venciendo a nuestro mayor enemigo. Nuevamente, venciendo a nuestro mayor enemigo. Mira el que está a su lado. Ese no es su mayor enemigo. Ese no es, ¿cierto? Pero hay un enemigo, un adversario que considero que es nuestro mayor enemigo y que está allí queriendo a usted y a mí dañarnos, perjudicarnos y hacernos el mal. Hay una premisa, una afirmación que dice lo siguiente, me pareció muy interesante, quiero que para usted también hoy lo sea. Dice lo siguiente, esta afirmación, esta premisa, nuestros problemas más grandes nunca están alrededor de nosotros. Mire, escuche, nuestros problemas, dificultades más grandes nunca están alrededor de nosotros, están dentro de nosotros.
¿Dónde están nuestras mayores dificultades? Muchas veces pensamos que están afuera. No, el Señor dice que están ¿en dónde? Dentro. Están dentro de nosotros. Porque si hay alguien que ha impedido que el plan y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, muchas veces decimos el enemigo, el adversario, el diablo. Por el diablo es que no avanzo, por el diablo es que no crezco. Déjeme decirle, el diablo influencia, el diablo está incitando, pero a últimas el que decide quién es. ¿Quién es, mis hermanos? Nosotros. Y creo que muchas veces es una justificación, ¿cierto? Como una excusa. Es que por el diablo, es un enemigo. Pero por el diablo, déjeme decirle, ¿cierto? No es que no avanzamos, porque a últimas yo soy el que le doy el permiso a él para actuar o no actuar. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? Espero que esté de acuerdo conmigo, que vamos sintonizándonos en el nombre del Señor. Hay un mayor enemigo. Bueno, alguien diría, el mundo. Pobrecito de mí, yo no puedo, ¿cierto? Salir al mundo porque, ¿qué? ¿Cómo vencemos el mundo? Cómprese unas gafas bien oscuras. Y con eso va a ver ¿qué? El mundo oscuro. Más de lo que es. Pero déjeme decirle, aunque el mundo es también un enemigo, aunque este sistema, ¿cierto?, de maldad es un adversario, déjeme decirle, no tiene poder sobre nosotros si usted y yo no le damos el permiso. ¿Aló? ¿Lo cree o no lo cree? Creo entender que es lo que el Señor quiere darnos cada día a entender. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo al cual cada día tú y yo nos enfrentamos y con la ayuda del Señor debemos de vencer? A ver, ¿cuál es su mayor enemigo con base a lo que estamos diciendo? Vuelvo y repito esta frase que me parece fenomenal. Nuestros problemas más grandes nunca están alrededor de nosotros. ¿Están en dónde? Dentro de nosotros. Y si el diablo, ¿cierto?, actúa, si yo se lo permito, si el mundo actúa, si yo se lo permito, ¿quién será nuestro mayor enemigo? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo así. Marcos, le invito a estar allí, Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Si trajo la Biblia, por favor, usémosla. ¿Está bien? Y si no, como decía el pastor, allí sale, creo que en cierto proyectada lo que dice el pasaje. Nuestro Señor Jesucristo declaró así, identificando a nuestro mayor enemigo. Aquel, cierto, que cada día quiere obstruirnos en el plan de Dios para nuestras vidas. Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Amén. ¿Lo ubicó? ¿Lo ubicó? ¿Está allí? Miren lo que nos dice nuestro amado Jesús. Obviamente, bajo la dirección del Espíritu y bajo, cierto, la enseñanza que impartió para todas nuestras vidas. Dice el versículo 20 de Marcos 7, léalo conmigo, por favor, a la voz de 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Pero decía que lo que del hombre sale, eso, ¿qué? Contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, diga yo soy ese hombre, ¿cierto? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Mire, el Señor Jesús fue claro y lo expresó y creo que nos da a entender a usted también esta verdad. Si hay maldad, esa maldad está afuera, pero procede ¿de dónde? De adentro, del corazón de cada uno de nosotros. ¿Alguno aquí ha sentido envidia?
Gracias, mi hermana, por tu sinceridad. ¿Alguno aquí, por si de pronto ha tenido orgullo y soberbia? ¿Cuántos altivos hay aquí? Hermano, no es sino que el Señor haga cualquier cosa en nuestras vidas y que nos levantamos, ¿cierto? A veces, ¿cierto? Se nos sube el ego. Hermano, esto es tan serio, ¿cierto? Que si usted y yo no dependemos, no vamos al Señor, pedimos su ayuda, hace que cometamos muchos errores. A ver, ¿cuántos, lo digo con temor y temblor, cuántos han sentido la motivación de adulterar? Sabemos que es adulterar, ¿cierto? De fornicar. De estar con una persona que no es que mi pareja. ¿Cuántos, cierto, hemos cometido homicidio? Y no solamente es necesario quitarle la vida a alguien para ser homicida, ¿cierto? El Señor dice que cuando pensamos mal del otro, estamos ¿qué? Matando a la persona. A ver, ¿a cuántos en un momento dado nos hemos dejado llevar por el chisme? Ninguno. Gloria al Señor. Por la murmuración. ¿Qué es murmurar, mis queridos? Es hablar detrás de alguien y no tener la valentía de tenerlo al frente y decirle las cosas. ¿Sí o no? ¿Hemos hecho eso? Bien. ¿Y todo eso de dónde sale, mis queridos? De adentro. Las avaricias, los hurtos, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades nos dice el Señor, nos recuerda el Señor, que de dentro salen y ¿qué hacen? Contaminan, mis hermanos. Y esa palabra contaminar me pareció muy interesante, ¿cierto? Que significa también corromper. Nos infectan, nos degradan. Nos hacen actuar fuera de la voluntad de Dios. Y si hay algo que Dios está reclamando a su iglesia, es que cada día tú y yo nos esforcemos por hacer lo que Él nos agrade. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y mire, es la forma, y considero yo, con base a la palabra, que ese es nuestro mayor enemigo. Un enemigo que está las 24 horas con nosotros. Ese enemigo, ¿dónde está? En nosotros. Y nos acompaña donde quiera que vamos. Amén. Donde quiera que usted y yo estemos, allí está ese enemigo. Estamos aquí en la iglesia. A ver, ¿ese enemigo está en la iglesia? ¿Aquí? ¿Está aquí o no? Sí, hermano, está aquí. Porque si usted y yo estamos aquí, aquí está el enemigo con nosotros. Y mire, y tal vez hemos venido a este lugar, pero Dios nos guarde, ¿cierto? Estamos ahí pensando que cosas que no son, ¿cierto?, del agrado del Señor. Tal vez estamos allí en otro tema. Ese enemigo vive con nosotros. Donde quiera que estemos, come con nosotros, trabaja con nosotros, descansa con nosotros. Aquí en la iglesia, en la calle y en todo lugar, allí está. ¿Lo hemos identificado? Claro que sí. El apóstol Pablo, referente a ese enemigo que debemos de vencer, dice lo siguiente. Romanos capítulo 7, le invito por favor, leímos Marcos 7, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 20 al 21. Ya aquí es el apóstol Pablo, este siervo del Señor, guiado por el Espíritu Santo, hablándonos de ese enemigo letal. Le invito allí a abrir Romanos 7, 20 al 21. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Mire que era una realidad que tenía Pablo en su vida. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué ley? Que el mal está en mí. El mal está en nosotros. Y es
como personificado como un amo respecto a sus esclavos. Y está ahí esperando que usted y yo le demos permiso. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él ¿qué? Nos indique hacer. Mire, cuando usted y yo obedecemos o nos dejamos llevar por este enemigo que se llama el mal que está en mí, cosas terribles pasan. Cosas terribles pasan. Todos conocemos una enfermedad que ha sido denominada la enfermedad del siglo XXI. Y es muy penosa, mis hermanos. Tal vez puede ser que alguno aquí la esté viviendo o la está viviendo un familiar. Y esa enfermedad que estoy hablando, o que hago referencia, es el cáncer. ¿Cuántos hemos escuchado del cáncer? Todos, ¿cierto? Y mire, hay una analogía, una similitud entre el cáncer y el pecado. Es similar. Sino que el uno es físico y el otro es ¿qué? Espiritual. Y el pecado, el mal en nosotros es como un cáncer. Que empieza pequeño, empieza mínimo, pero si no se le presta la atención, ¿qué pasa? Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y a última, si usted y yo no ponemos atención, morimos. El mal, el pecado es tan serio que si tú y yo no ponemos atención pronta y solución pronta, déjeme decirle, nuestras vidas espirituales mueren. Y permitimos cosas que no traen bendición, sino que traen maldición, mis hermanos. A ver, nuevamente, ¿cuántos aquí somos hijos del Señor? Gloria al Señor. Me encontré esto, mis hermanos, y no solamente lo digo por esa persona. Tal vez yo me pongo en primera persona, porque también me ha pasado. Esta amada persona va a la congregación, va a la iglesia, tiene su rutina de oración, su rutina de palabra, aún su rutina de ayuno. ¡Qué bendición! Y son cosas que debemos de hacer. Pero qué sorpresa cuando recibo una llamada de un amigo, de un hermano, me dice, ven, si puedes venir un momento, por favor. Digo, ¿qué pasó? Ven, por favor, ven, por favor. Fui, dije, déjame un momento, alisto unas cosas y voy. Cuando llegué, estaba allí el hermano, el amigo, con su familia. ¿Y qué pasó? Entonces me contó la esposa del hermano lo sucedido rápidamente. Y me dijo, mire, lo que pasó es que esta señora estaba allí barriendo, ¿cierto? Y tiró el polvo para acá y está tirando el polvo para acá. Dice que la hija salió, ¿cierto? Y entonces dijo, bueno, le dijo algo muy grotesco. No lo voy a repetir en esta hora, ¿está bien? No lo voy a repetir. Bueno, entonces entramos ahí, vengan, entremos, hablemos, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces dije, no, pero mira, es que esta persona y tal. Yo le decía, bueno, pero en estos casos, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Qué hemos aprendido del Señor? Bueno, sí, pero mire lo que está haciendo esta persona. Llega un momento en que una de las que estaban allí dice lo siguiente, y empieza a llorar, a quebrantarse. Y dice, mire, si fuera por mí, ¿sabe qué haría? ¿Se imagina qué dijo ella? ¿Qué me dijo? Tuviera yo un arma y cogía y le daba. Los arrasaba. Y yo decía, venga un momentico. A ver, calma, esa carne, aplaca esa carne. Porque ahí no estás actuando tú, estás actuando ¿quién? El mal que está en ti. Y te está dejando llevar por un momento de ¿qué? De ira y de enojo. ¿Cuánto aquí sufrimos de ira y enojo? ¿No? Y si hay algo que nos hace actuar indebidamente, es cuando permitimos que el enojo y la ira ¿qué? Nos controlen. El enemigo incita, pero tú y yo, ¿cierto? Somos los que hacemos que eso se avive o hacemos que ¿qué? Que se apague.
que se apacigüe, ¿cierto? El Señor hoy a ti y a mí nos recuerda que debemos de estar muy atentos y vigilantes contra este enemigo, que en cualquier momento, déjeme decirle, nos hace actuar ¿qué? Indebidamente. Y nos hace perder la bendición que el Señor nos ha dado. Hay que estar alertas, hay que estar, ¿cierto? Muy alertas, mis queridos. Y creo que por eso el Señor hoy nos recuerda esa verdad. ¿Cómo podemos vencer a este enemigo? Que soy yo, que está en mí. Ese mal que está en nosotros, ¿cómo lo podemos vencer? ¿Se puede vencer o no se puede vencer? ¿Se puede vencer o no se puede vencer? ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo lo vencemos? Allí en Romanos capítulo 7, Romanos 7, leímos el 20 y el 21. Le invito a leer el versículo 24. Romanos 7, 24. Dice nuevamente el apóstol Pablo lo siguiente. Allí en el versículo 24. ¿Cómo podemos vencer a este enemigo? ¿Qué dice el escritor sagrado allí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Él se consideraba alguien, ¿cierto? En esta condición porque llevaba con la lidia cada día de tener esto allí en su corazón. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Me llamaba mucho la atención esa frase cuerpo de muerte. ¿Cómo así? ¿Por qué el apóstol decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso me llevó a investigar algo que me pareció también muy interesante. Y se lo quiero compartir. Según la tradición, una tribu antigua cerca de Tarso, un lugar, ¿cierto?, allí en Europa, cuando alguien mataba a otra persona, ese cadáver, esa víctima de homicidio, era amarrada al cuerpo de la persona que lo mató. ¿Se imagina eso? Dios nos guarde, mis hermanos. Pero hemos visto los casos, ¿cierto? Donde alguien mata a otro, ¿cierto? Como castigo, ¿qué hacían? Cogían el cuerpo de esa persona muerta y lo amarraban al que lo mató. ¿Qué cree que pasa? Ese cuerpo empieza ¿a qué? A descomponerse y va infectando lentamente al culpable hasta ocasionarle la muerte. A eso se refiere el apóstol. Puede ser la interpretación, la imagen que Pablo usa. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hoy le quiero decir en el nombre del Señor que el mal y el pecado que está en nosotros es como ese muerto que andamos llevando. ¿Lo había visto de esa forma? Y es tremendo que si usted y yo no hacemos nada al respecto, eso nos infectará. Eso nos contaminará, eso nos degradará y a últimas produce nuestra muerte. Por eso es que con el pecado no puedo jugar. Diga conmigo, con el pecado no se juega. No se juega, amén. Y si tú y yo de pronto estamos teniendo alguna situación donde nos vemos en ese deseo de ceder, en el nombre del Señor, le ruego que clamemos al Señor y no permitamos que eso siga sucediendo en nuestras vidas. Porque eso va a hacer, mis queridos, que perdamos la gracia, la gloria y la presencia de Dios en nosotros. Pero bueno, la pregunta es ¿cómo vencemos a este mortal enemigo? ¿Cómo vencemos a este cuerpo de muerte? Romanos 7:25, el versículo ahí seguido dice lo siguiente: gracias. Léalo conmigo fuerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria al Señor.
¿Cuál es la respuesta para vencer a este mortal enemigo? Jesucristo. Amén. Jesucristo. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da el poder para vencer, someter ese gran enemigo que somos nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al Señor. ¿Se puede vencer ese nefasto enemigo? Se puede vencer. Pero para ello debemos de permitirle al Señor que está en nuestras vidas tomar el control y el señorío de ella. Amén. Que Él sea el que nos guíe y nos lleve. Por eso el apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, ¿cierto?, que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos ¿de quién? De la carne. Y usted y yo somos llamados a andar en el Espíritu, a caminar en el Señor. ¿Y cómo hacemos eso, mis hermanos? ¿Cómo caminamos en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu? Tal vez proclamamos al Espíritu, pero una cosa es hablar del Espíritu y otra cosa es andar en Él. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo hacemos para andar en el Espíritu? Cantando todo el día. Bueno, hay que alabar al Señor, ¿sí o no? Pero la verdad es que podemos estar cantando y podemos estar ahí pensando cosas que no son, ¿sí o no? ¿Cómo andamos en el Espíritu? El Señor nos dice por medio del apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, de ese enemigo que está en nosotros y nace del deseo del corazón. Andar en el Espíritu, mis queridos, entiendo yo, ¿cierto? Es caminar en el Espíritu. Es permitir que el Espíritu Santo guíe y controle nuestras vidas donde quiera que estemos. Es permitir el pensar en Él constantemente, el decirle, Espíritu Santo de Dios, ayúdame en esta situación, ayúdame a tener la fuerza, la decisión, la determinación de no seguir haciendo aquello que sé que no te agrada. Amén. ¿Me he hecho entender hasta ahí, iglesia del Señor? El Señor nos invita a ti y a mí a morir a la carne. Y déjeme decirles, mis queridos, eso no es tarea que fácil. Morir a mis deseos, morir a mi carne, si yo quiero hacer usualmente lo que se me venga en mi buena voluntad. ¿Sí o no? Y esa es la lucha, mis queridos. Y eso es la batalla que estamos viviendo día a día el cristiano, el Hijo de Dios. Señor, ¿hago lo que tú me dices o sigo haciendo lo que a mí me parece? ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Aló? Bueno, yo lo veo muy atento. Está bien eso, ¿cierto? Porque es una lucha, mis hermanos. Es un combate. El Señor lo dice, ¿cierto? Allí que hay un combate entre estas dos fuerzas, ¿cierto? La fuerza del Señor y la fuerza del Espíritu. Y estamos orando, el pastor decía, estamos orando por un avivamiento, estamos orando por un crecimiento, estamos orando por transformación, estamos orando por renovación. ¿Sí o no? Estamos orando, mis hermanas ayer me decían, me compartían mi familia, ¿cierto? Oremos para que las familias se conviertan, oremos para que los hogares se transformen, oremos para que hayan cosas nuevas de parte del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor quiere darnos cosas nuevas? Amén. Y yo creo firmemente que el Señor lo quiere hacer. Quiere cada día a usted y a mí renovarnos, quiere usted a mí y cierto y a usted cada día transformarnos, quiere que usted y yo seamos libres. Pero debemos de tomar una decisión ahora basada en el Señor. Cada día, las 24 horas del día, decirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, enséñame a caminar contigo. Y hacer las cosas a tu manera y no a mi manera. Amén.
He visto últimamente, bueno, no aquí, obviamente de donde estamos, unos conflictos muy tremendos de pareja. Aquí no pasa eso, ¿cierto? No. Y sabe que muchas veces esos conflictos o todo conflicto se origina porque yo no quiero ceder. Se origina porque yo siempre quiero tener la razón. Y las cosas se hacen a mi manera o no se hacen, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama altivez. Y si hay algo, cierto, que nos golpea fuerte a usted y a mí, aún siendo cristianos, es dejarnos llevar, cierto, por nuestro orgullo. Y algo que el Señor quiere que tú y yo crucifiquemos es eso. ¿Es duro? ¿Es fácil? ¿Duele? Pasa que muchas veces sucede una situación, tal vez en casa, en el trabajo, donde vivamos, y de pronto la otra persona hizo cosas que fueron de mi agrado. Y se nos pide, o el Señor nos dice, tú debes de no guardar en tu corazón resentimiento, debes de perdonar de corazón a aquel que te hizo el agravio. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabemos que una de las cosas que el Señor nos manda a hacer es a perdonar? Y de corazón. ¿Sí o no? Pero déjeme decirle, cuando nos pasan estas situaciones, ¿es fácil hacerlo? Ahí es donde tú y yo debemos crucificar ese cuerpo de muerte. Y pedirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a hacer su voluntad. Así cueste la mía. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen así? ¿Dios hoy le está hablando a alguien? ¿Dios nos está hablando hoy? Sí, mis hermanos, porque yo creo que es la realidad que usted vive y que yo vivo. Aún siendo ministros, siendo pastores, ¿cierto? Llegan momentos en que si usted y yo no controlamos y le pedimos al Señor el morir a esas situaciones, también cometemos el error. Que después estamos con dolor en el corazón. Y tenemos que ir a pedir ¿qué? Perdón, reconciliación. Queremos la vida de Dios en nuestras vidas. Queremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Queremos el respaldo del Señor en todo lo que hacemos. Y el Señor nos lo quiere dar. ¿Sí o no? Pero el Señor también nos dice que usted y yo pongamos de nuestra parte, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, que están continuamente en nosotros. Queriendo cautivarnos, queriendo direccionarnos y queriendo que usted y yo, ¿cierto? No nos sometamos al Señor, sino que nos sometamos a esos malos deseos. Bien. ¿Cuánto estamos dispuestos con la ayuda del Señor a andar en el Espíritu? Quiero de pronto ir cerrando. Tenemos obviamente la cena del Señor en este tiempo. Algo que, eso se me vino a la mente, Dios lo trajo. Oraciones. Oraciones de poder para derrotar a ese adversario. Si algo tenemos que hacer es buscar al Señor cuando estamos pasando por estos momentos, por estas situaciones, ¿sí o no? Y pedirle al Señor que nos ayude. Y encontraba obviamente en la palabra algunas oraciones que hicieron los siervos de Dios cuando enfrentaban este combate espiritual. Y si están escritas allí, es para que usted y yo las observemos, para que usted y yo también las analicemos y las apropiemos. Una de esas oraciones de poder
para derrotar a nuestro mayor adversario enemigo, al pecado que mora en mí, está en el Salmo 19, versículo 12 y 13. Quiero dejarles a ustedes estos pasajes, porque creo que es una de las formas en que tú y yo podemos salir victoriosos de esta situación. Salmo 19, versículo 12 al 13. Si lo encontró, dígame amén. Bien, búsquelo ahí, Salmo 19, 12 al 13. Mire lo que nos dice allí el salmista, inspirado por el Señor. ¿Lo ubicó? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo ¿de qué? De las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré ¿qué? Limpio de gran rebelión. Hay una versión que lo dice así un poco más explícita. La versión lenguaje actual dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Ahí están. Y muchas veces escondidos. Por eso tú y yo reaccionamos como no queremos. Límpiame de estas fallas ocultas. Dice el verso 3 en esta versión: líbrame del orgullo. Tremendo, me parece fabuloso que usted y yo cada día, como le pedimos al Señor por tantas cosas importantes, le pidamos por lo más importante: Señor, líbrame del orgullo. ¿Cuántos creen que esa es una petición importante? Líbrame del orgullo. No dejes que me domine, no dejes que me controle. Líbrame de desobedecerte para no pecar contra ti. Otra oración de poder para derrotar a este enemigo. Salmo 139, versículo 23 al 24. Estoy mencionando pasajes tal vez muy conocidos, pero que el Señor los trae nuevamente en esta mañana, porque quiere que tú y yo vivamos vidas victoriosas. Amén. En la victoria del Señor. Y Él nos da la facultad para así hacerlo. Salmo 139, 23 al 24. ¿Qué dice? Léalo conmigo bien fuerte. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces tú y yo estamos convencidos que estamos haciendo las cosas bien. Y tal vez están bien delante de nuestro pensar y de nuestros ojos. Pero delante del Señor puede ser que otra cosa. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. Pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Enséñanos, Señor, a vivir como tú quieres que yo viva. Eso da un carácter y una fortaleza tremenda en el Señor. Salmo 143, versículo 10. Ya para terminar con esa otra oración de poder. Dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice una versión, tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Amén. Haciendo esto, mis queridas, amados y amadas, creo que usted y yo con toda certeza vamos a poder vencer ese enemigo. Cada día, todos los días y cada día. Y eso se va a manifestar en que el Señor del cielo puede usarnos más como Él quiera hacer. Amén. Le pido, iglesia, sobre sus pies un momento. Vamos a orar.